Pongámonos en contexto. Uno de los errores más habituales es intentar juzgar la acción española en América con los ojos del presente. La esclavitud se ve de forma cruel hoy en día, y lo es, pero para juzgar la acción de España debemos trasladar nuestra mente a la mentalidad de esos siglos. ¿Qué ocurría antes de que los españoles fueran a América? En el Mediterráneo, por parte de los cristianos y de los musulmanes, se puede ver en distintas épocas desde egipcios, romanos y moros. Después en el Atlántico, por parte de Portugal, Holanda y más tarde de los británicos. Y también en la América precolombina, periodo anterior a los españoles. Uno de los casos más populares es la Malinche, que fue entregada al ejército de Hernán Cortés por los caciques de Tabasco el 15 de marzo de 1519, tras la batalla de Cenla, junto con otras 19 jóvenes indias. No se dice esto por intentar quitar una posible culpa histórica de los españoles, porque si hubiera que asumirla, pues habría que hacerlo. Pero la acción española en América es muy diferente a la portuguesa. Aquí se puede ver las diferencias entre un imperio generador o civilizador, como el español, y uno depredador o extractivo como el portugués, modelo que seguirán holandeses y británicos más tarde. España no hizo una tabula rasa con lo que había, sino que la acción imperial española recubre lo ya existente para acomodarse a ella y adaptarla. Es por ello que existe la amplia legislación de Indias, una extensa colección de leyes que regula las actividades desarrolladas en las provincias y virreinatos españoles y que no tiene homólogo en otros imperios coetáneos. De hecho, si no hubiera sido el español un imperio generador, la figura de Cortés, por ejemplo, no hubiera surgido, porque surge precisamente por penetrar en el interior del continente. Si el Imperio Español hubiera buscado la depredación, no hubiera tenido ninguna necesidad de ir más allá de la fundación de un Veracruz, siendo esta una factoría pura y dura de esclavos. Ahora bien, ¿hubo esclavos? Debemos decir que en un primer momento es lo que se intentó. Colón trató de poner en marcha, en torno a 1494, al más puro estilo genovés, una explotación de esclavos en los archipiélagos, pero que inmediatamente, en 1495, es derogado el permiso a Colón para vender indios en Sevilla. De hecho, el modelo de Colón produce desavenencias con Isabel la Católica porque la corona tiene una idea muy diferente para América. Y aquí está la parte diferencial de la acción española. Podemos distinguir 4 etapas, siguiendo las tesis de García Gallo, a fin de evitar anacronismos en el análisis del proceso, ya que es muy distinto el carácter de la norma imperial frente a las Antillas, en los primeros pasos de la conquista, que frente a las Filipinas, en las que la norma ya estaba aquilatada a través de numerosas revisiones jurídico-políticas y teológicas. La primera etapa estuvo bajo el amparo de las bulas alejandrinas, el agustinismo político, que da legitimación a los castellanos al dominio temporal y no solo al espiritual a través del Real Patronato sobre las Indias y sus habitantes. Cosa que no termina de casar muy bien con el reconocimiento por parte de la corona de la condición de libres dirigida a los indios, como lo hará Isabel la Católica en su famoso testamento. En esta etapa se empiezan a crear las encomiendas y los repartimientos, instituciones heredadas de la tradición castellana para gestionar el trabajo de los súbditos del rey y que a la postre terminarán siendo una de las bases socioeconómicas, seguramente la principal, del arraigamiento de los españoles. El repartimiento y la encomienda, sobre todo tras su reforma a partir de la segunda mitad del siglo XVI y que hace que pierda ese carácter medievalizante, es decir, feudal, no representa ni mucho menos la esclavización. Los indios conservan su condición legal de libres y podían tener hacienda, bienes e incluso en algunos casos se conservaban sus sistemas jerárquicos y cacicazgos. Se hacía esto para diferenciarlos jurídicamente de los indios esclavos, apresados como botín de guerra y que podían ser vendidos por el amo, además de no tener sueldo ni hacienda, lo cual era la norma imperante en esos siglos. En este punto se debe recordar que antes de la llegada de los españoles a América ya existían instituciones similares al repartimiento, como es el cuatequil mexicano o la mita peruana, donde los caciques gestionan el trabajo, previo reclutamiento forzoso, de mano de obra rotativa entre las diferentes tribus. En 1510, los dominicos comienzan a discutir no solo determinados aspectos del sistema jurídico y su aplicación, encomiendas, etc.,
sino en general la legitimidad de la presencia española en las Indias y su dominio en ellas. Esto hace que en 1512 el rey Fernando convoque la primera Junta de Burgos con presencia de juristas y teólogos, paralizando así la conquista hasta tomar una decisión. Tras un intenso debate, se decide reafirmar el derecho temporal, además del espiritual de los castellanos sobre las Indias, y se incrementa su control para asegurar la protección de los indios y evitar los abusos a través de la institución del visitador, que operaba 2 veces al año. Esto es debido en gran parte a que en los siglos XV y XVI se va imponiendo el tomismo sobre el agustinismo político como justificación teológica, es decir, la formación de la sociedad política no se ve subordinada al poder pontificio, como no está la razón subordinada a la fe, según la doctrina tomista. Pero las leyes de Burgos no son suficientes para los dominicos, y en 1550, Carlos I, a instancias del Consejo de Indias, en razón de los problemas generados con la guerra civil del Perú entre Pizarro y Almagro, va a celebrar la Junta de Valladolid, paralizando de nuevo la acción de la conquista hasta resolver la cuestión. Y la cuestión que se debate es de qué modo el imperio se puede desenvolver sobre las Indias con justicia sin que los derechos de los indios, pero tampoco los de los españoles, se vean socavados y violados. Es en este momento cuando aparecen 2 tesis enfrentadas, la de Bartolomé de las Casas y la de Juan Ginés de Sepúlveda. Se puede decir, observando la acción española posterior, que las tesis de Sepúlveda sobre el tutelaje de los indios se acaban imponiendo a la de las Casas. Las tesis de Sepúlveda eran, en resumidas cuentas, la justificación de lo que ya se estaba haciendo, creación de ciudades, encomiendas, cabildos, universidades, es decir, la generación en América de un marco institucional siguiendo el modelo castellano.